Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a la clase número 14 de Hebreos. Hemos estado estudiando cómo el predicador de Hebreos utiliza la ilustración del Antiguo Testamento de cuando los israelitas tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida de Canaán y no pudieron hacerlo por su incredulidad. El predicador de Hebreos hace esto para exhortar a los hebreos cristianos de nuestra carta, para animarlos a terminar bien su vida cristiana y así entrar al reposo espiritual de Dios. Y el predicador de Hebreos les advirtió a estos hebreos que Dios los juzgaría por medio de su palabra si ellos no se esforzaban por entrar a este reposo prometido para el cristiano. Les voy a compartir mi pantalla rápidamente para que veamos Hebreos 4, versículos del 11 al 13. El 11 dice, le comparto acá en español, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, para que no seamos como los israelitas del pasado que no entraron a la tierra prometida. Y luego dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si los hebreos de nuestro pasaje eran negligentes en su vida espiritual, Dios los juzgaría por medio de su palabra, como lo hizo con los israelitas en el pasado. Nuestro título de nuestro tema del día de hoy, de la clase número 14 de Hebreos, es acercándonos al trono de gracia. Y en nuestro pasaje vemos esta advertencia del predicador de Hebreos hacia estos creyentes judíos. Y les está diciendo que Dios los juzgaría si ellos eran negligentes en su vida cristiana. Y esto tuvo que haberles causado gran temor a estos creyentes, un temor reverente, un temor santo hacia Dios. Pero ahora nuestro pasaje de hoy, en Hebreos 4, versículo 14, el predicador de Hebreos va a balancear la advertencia de juicio de la semana pasada con algunas palabras de consuelo. Hebreos 4, y miren conmigo el versículo 14, nuestro pasaje del día de hoy. Hebreos 4, versículo 14, dice en la pantalla, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El predicador le recordó a los hebreos que a pesar de que tenemos que esforzarnos a entrar al reposo de Dios, que no estamos solos en esta batalla espiritual. El predicador nos recuerda que nuestro representante Jesús ya entró al cielo antes que nosotros y en el cielo está orando para que nosotros terminemos bien nuestra carrera en esta tierra. Si recuerdan, había tres oficios en Israel en el Antiguo Testamento. El rey, quien representaba el gobierno de Dios en la tierra. El segundo oficio era el profeta, quien representaba la voz de Dios en la tierra. Y el tercero es el sumo sacerdote, quien representaba al pueblo de Dios, a Israel, delante de un Dios santo. Y el trabajo del sumo sacerdote era hacer intercesión por el pueblo de Dios. Y el predicador de Hebreos nos quiere decir que debemos de tomar ánimo, porque a pesar de que la vida cristiana no es fácil, a pesar de que los hebreos de nuestro pasaje iban a sufrir por
seguir a Cristo. A pesar de que en esta vida tendrían que enfrentar tentaciones y pruebas, a pesar de todo eso, ellos y nosotros en la aplicación tenemos un representante en el lugar santísimo de Dios, quien aboga por nosotros. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento, los israelitas tenían, cuando los israelitas tenían temor de subir al monte Sinaí por la presencia terrible y majestuosa de Dios, y le piden a Moisés que él vaya y hable a solas con Dios. De la misma manera, cuando los hebreos y nosotros, por ser pecadores, tenemos temor a entrar a la presencia santa de Dios, tenemos a un representante quien ha entrado por nosotros, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote. Escuche cómo dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y este Jesús vive específicamente enfocado en interceder por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y me gustaría hacerles algunas preguntas. Si él vive para orar por ti, para que termines bien tu carrera en este mundo, ¿no te daría eso ánimo? Si él vive para orar que todas las cosas te ayuden a bien, ¿no te daría eso ánimo para continuar tu carrera? Si Dios el Padre nunca le niega una petición a su Hijo y él ora para que tu fe no falle, ¿no te daría eso descanso? Hebreos 4, les comparto mi pantalla rápidamente. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque podemos pararnos firmes en el Evangelio a pesar de nuestras debilidades y pruebas. Miren el versículo 15 conmigo en la pantalla, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Aquí el predicador de Hebreos nos consuela hablándonos de la gran compasión de Cristo. Ahora, esta misma palabra, le voy a compartir mi pantalla y quiero que miren este versículo de referencia. Hebreos 10:34 nos dice lo siguiente, ¿no? Porque de los presos también os compadecisteis. Porque de los presos también os compadecisteis. Los hebreos cristianos de nuestra carta se habían conocido por su compasión con otros creyentes que estaban en la prisión. Y esta es la misma palabra griega que vemos en Hebreos 4, versículo 15, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. De la misma manera que los hebreos creyentes, al ver a sus hermanos sufriendo en la cárcel, se compadecieron de ellos y les ayudaron. De la misma manera, nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote, nuestro capitán, se compadece de nosotros en medio de nuestras debilidades, tentaciones y flaquezas. La Biblia describe la compasión de Cristo hacia los pecadores en
Mateo 12, versículo 20, la Biblia de las Américas dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Esto de no quebrar la caña cascada, las cañas eran un tipo de planta frágil y una caña quebrada no servía para nada. La caña quebrada es una ilustración de un pecador quebrantado por el pecado. En otras palabras, Jesús es manso y humilde y no terminará de quebrantar el pecador que se le acerque. Él lo dice, ni apagará la mecha que humea en Mateo 12:20. Una vez más se lo leo. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Una mecha que era una lámpara antigua y si la mecha estaba humeando es que ya no servía para dar luz, su luz se había agotado, lo cual representa a un pecador débil que no tiene nada que ofrecer y está a punto de perecer. A este pecador arrepentido, Jesús jamás lo rechazará. En otras palabras, Jesús no trataría de manera áspera con los pecadores, no dice Mateo 12:20, sino que tendría compasión de todos ellos que vienen a Él en arrepentimiento. Y tal vez tú te sientes como alguien quebrantado por el pecado que no tiene mucho que ofrecer. Tal vez te estás desanimado por tus continuas flaquezas y tentaciones aún como creyente. Pero te quiero recordar que esta carta a los hebreos fue escrita a creyentes débiles como usted y como yo para recordarnos que tenemos un gran sumo sacerdote quien entró a los cielos a representarnos delante de Dios y él es verdaderamente compasivo. Quiero leerles unas palabras de Charles Spurgeon acerca de este texto de Mateo 12:20. Spurgeon dice, Dios tiene a sus Sansones aquí y allá. Dios tiene algunos hombres que son feroces como leones, pero la mayoría de su gente es tímida. La mayoría de su gente es gente temerosa. Si viene la tentación, ellos son llevados como pájaros a la trampa. En la prueba, ellos están listos para desmayar. Son llevados como las olas del mar, pero por lo más débiles que sean, esta promesa es para ellos. ¿Cuál promesa? Mateo 12:20, Biblia de las Américas, hablando de Jesús, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. La misericordia de Cristo. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios también era compasivo hacia su pueblo escogido de Israel. Escuchen cómo dice Oseas capítulo 11, versículo 8. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Y luego dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Se inflama toda mi compasión. Y se podría decir que el corazón de Jesús es como, el corazón de Jesús como nuestro sumo sacerdote se inflama de compasión por nosotros cuando nosotros estamos en nuestras debilidades, enfrentando debilidades y flaquezas. ¿Por qué Cristo puede ser compasivo hacia los pecadores? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muchas veces cuando leemos de que Jesús fue tentado, no recordamos que sus tentaciones fueron reales y fueron hacia su naturaleza humana. Por eso Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él fue tentado en su naturaleza humana. Dice, es poderoso para socorrer a los que son
tentados. Escuchen lo que dice el teólogo Wayne Grudem acerca de las tentaciones de Jesús. Grudem dice: con todo lo difícil que pueda ser para nosotros comprenderlo, las escrituras afirman que en estas tentaciones que Jesús aumentó su capacidad para entender y ayudarnos en nuestras tentaciones. En otras palabras, la razón que Jesús es un sumo sacerdote compasivo es porque él mismo fue tentado en todo como nosotros, pero la gran diferencia es que él venció la tentación. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en las tres áreas que vemos en Primera de Juan 2:16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los apetitos físicos, los deseos de los ojos, la codicia y la vanagloria de la vida, el orgullo, no provienen del Padre, sino del mundo. Les cito una comparación y contraste entre las tentaciones de Jesús, el segundo Adán, y las tentaciones del primer Adán, según la teología sistemática de MacArthur, que dice: Adán se enfrentó a la tentación en un paraíso en el Edén. Cristo se enfrentó a la tentación en un desierto árido. Adán fue tentado en un mundo perfecto. Cristo fue tentado en un mundo caído y maldito por el pecado. Adán se dio la primera vez que fue tentado. Cristo fue continuamente tentado en todo a través de su vida y jamás pecó. Adán no estaba ayunando cuando fue tentado. Jesús estaba débil físicamente por 40 días y 40 noches de ayuno cuando fue tentado. Adán, por no vencer la tentación, trajo la muerte al mundo. Y Cristo, al vencer la tentación, trajo vida eterna al mundo. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando se trata del tema de la tentación de Jesús, muchos teólogos tratan de responder la siguiente pregunta: ¿era capaz Cristo de pecar cuando fue tentado? En otras palabras, si Jesús fue tentado en su naturaleza humana, ¿existía la posibilidad de que pecara? Pero creo que es muy peligroso empezar a especular sobre temas como este y irnos más allá de la escritura. Podemos aprender dos cosas sobre este pasaje de la escritura. Número uno, la Biblia nos dice que las tentaciones de Jesús fueron muy reales a su naturaleza humana. Louis Berkhoff nos da una ilustración de lo real que fueron estas tentaciones y dice que Jesús era como uno de los hombres que pueden cargar 300 libras y puede sostenerlas sin soltarlas. Pero nosotros somos como los hombres que cargando esta 300 libras, en el momento que las tocamos, caemos. Jesús, dice Berkhoff, cargó esas 300 libras por 40 años y nunca las soltó. Nunca cedió a las tentaciones del pecado. Él experimentó todo el peso y el poder de tentación, mas él jamás cedió a la tentación como nosotros. Número dos. Entonces, número uno, las tentaciones de Jesús fueron muy reales. Número dos, la Biblia nos dice que Jesús jamás pecó en toda su vida. Como dice la parte final de Hebreos 4:16, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia dice que nadie podía acusarlo de pecado. Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía acusarlo de pecado.
La Biblia nos dice que Jesús siempre hace lo que le agrada al Padre. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús podría libremente decir que era puro y santo, cuando dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y al final de su vida, en el juicio ante Pilato, no se encontró ni una sola mancha en él. Juan 18:38 dice, Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Según de Corintios 5:21, Pablo le llama al que no conoció pecado a Jesús. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y nuestro pasaje una vez más, Hebreos 4:15, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo nos recuerda que Cristo vino como hombre para ser un sumo sacerdote compasivo y misericordioso. Él puede identificarse con nuestras debilidades. Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora recuerden que el predicador de Hebreos les está escribiendo a judíos que están en peligro de ceder a la tentación y regresar a su vida pasada. Pero el predicador de Hebreos quiere animarlos y recordarles que tienen un abogado para con el Padre. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la Biblia nos dice que si nos acercamos a Jesús y confesamos nuestro pecado, Él es justo para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les comparto la pantalla una vez más, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten el versículo final. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El predicador de Hebreos anima a los hebreos y a nosotros que teniendo tal sumo sacerdote nos acerquemos al trono de gracia. Y note que dice acerquémonos en tiempo presente. En otras palabras, esto es algo que continuamente debemos de hacer como creyentes. Bajo el viejo pacto era imposible de hacer, solo los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez al año, después de muchos rituales, pero para el creyente esto ha cambiado radicalmente bajo el nuevo pacto. Dice, acerquémonos continua y confiadamente al trono de la gracia de Dios todo el tiempo, en cada momento. Esto es una invitación abierta, es una invitación a entrar a la presencia de Dios por medio de la persona y la obra de Jesús. Y noten que al trono al que nos acercamos es un trono de gracia, es un trono donde podemos recibir favor inmerecido. Y note que no solamente nos podemos acercar, pero podemos acercarnos confiadamente, es decir, sin temor a ser castigados. Y esto una vez más nos recuerda las palabras de Mateo 12:20,
Biblia de las Américas, no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea. Jesús es compasivo. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a este trono de gracia según nuestro texto? Número 1, recibiremos misericordia si hemos caído en la tentación. Número 2, recibimos gracia en medio de la tentación para no ceder y pecar. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia. Y noten la última parte, para alcanzar misericordia. ¿Misericordia de qué? Si es que hemos pecado, encontrar refugio en la obra de Cristo. Él es justo y fiel para perdonarnos. Si confesamos nuestro pecado, encontraremos misericordia. Y número 2 dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Si aún no hemos cedido a la tentación y corremos al trono de gracia, Él nos dará la gracia para sostenernos en medio de la prueba y tentación. No vendrás en oración, tú que eres un débil cristiano, a recibir toda la gracia que ocupas en el trono de gracia con estas grandes promesas. Hebreos 4:16. Acerquémonos a algo continuo, algo en tiempo presente, algo que siempre debemos hacer, pues confiadamente, sin temor alguno de ser castigados, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa ha sido la clase número 14 de Hebreos. Esperamos que haya sido bendición, iglesia. Dios les bendiga.